31. Herb Janker partió hacia el Japón a principios de octubre. Cruzó la frontera francesa cerca de Metz, atravesó Wittenberg y Baviera, entró en Austria, alcanzó en tren Viena y Budapest, para después proseguir hasta Kiev. Recorrió a caballo 2.500 kilómetros de estepa rusa, superó los Urales, entró en Siberia, viajó por 40 días hasta alcanzar el lago Baikal, que la gente del lugar llamaba el último. Remontó el curso del río Amur, caboteando la frontera china hasta el océano, y cuando llegó al océano se detuvo en el puerto de Sabirk por 10 días, hasta que un barco de contrabandistas holandeses lo llevó a Cabo Teraya, sobre la costa oeste del Japón. Lo que encontró fue un país en desordenada espera de una guerra que no conseguía estallar. Viajó días enteros sin tener que recurrir a la consabida prudencia, ya que en torno a él los mapas del poder y las redes de los controles parecían haberse disuelto en la inminencia de una explosión que los rediseñaría totalmente. En Shirakawa encontró al hombre que debía llevarlo donde Harakei. En 2 días a caballo avistaron el pueblo. Herb Janker entró a pie para que la noticia de su llegada pudiera llegar antes que él. 32. Lo llevaron a una de las últimas casas del pueblo, a espaldas del bosque. 5 servidores lo esperaban. Le entregó el equipaje y salió a la terraza. En el extremo opuesto del pueblo se vislumbraba el palacio de Harakei, apenas un poco más grande que las otras casas, pero circundado por enormes cedros que defendían su soledad. Herb Janker se quedó observándolo, como si no hubiera nada más de allí hasta el horizonte. Así vio, por último, de improviso, el cielo sobre el palacio mancharse con el vuelo de cientos de pájaros, como expulsados fuera de la tierra, pájaros de todo tipo, estupefactos, huir por todas partes, enloquecidos, cantando y gritando. Pirotécnica explosión de alas y nube de colores disparada en la luz, y de sonidos, asustados, música en fuga, volando en el cielo. Herb Janker sonrió. (33) El pueblo comenzó a bullir como un hormiguero, enloquecido. Todos corrían y gritaban, miraban hacia arriba y seguían aquellos pájaros fugados. Por años orgullo de su señor, y ahora burla voladora en el cielo. Herb Janker salió de su casa, bajó por el pueblo, caminando con lentitud y mirando frente a él con una calma infinita. Nadie parecía verlo, y él no parecía ver nada. Era un hilo de oro que corría derecho en la trama de un tapete tejido por un loco. Superó el puente sobre el río, descendió hasta los grandes cedros, entró en su sombra y salió. Frente a él vio la enorme jaula, con las puertas abiertas de par en par, completamente vacía, y delante de ella a una mujer. Herb Janker no miró en torno, simplemente volvió a caminar, lento, y solo se detuvo cuando llegó frente a ella. Sus ojos no tenían aspecto oriental y su rostro era el rostro de una chiquilla. Herb Janker dio un paso hacia ella, alargó una mano y la abrió.
En la palma tenía una pequeña hoja, doblada en 4. Ella la vio y cada ángulo de su rostro sonrió. Apoyó su mano sobre la de Herb Janker, la acarició con dulzura, se demoró en ella y luego la retiró arrugando entre los dedos aquella hoja que le había dado la vuelta al mundo. Apenas la había escondido en un pliegue del hábito, cuando se oyó la voz de Harakei. «Sé bienvenido, mi amigo francés». Estaba a pocos pasos de allí, el kimono oscuro, los cabellos negros, perfectamente recogidos en la nuca. Se acercó. Se detuvo a observar la jaula, mirando una por una las puertas abiertas. Volverán. Siempre es difícil resistir la tentación de volver, ¿no es verdad? Herb Janker no respondió. Harakei lo miró a los ojos e inmediatamente le dijo: «Ven». Herb Janker lo siguió. Dio unos cuantos pasos. Después se volvió hacia la muchacha e insinuó una reverencia. «Espero volver a verla pronto». Harakei continuó caminando. «No conoce tu lengua», dijo. «Ven». 34. Esa noche, Harakei invitó a Herb Janker a su casa. Había algunos hombres del lugar y mujeres vestidas con gran elegancia, el rostro pintado de blanco y de colores vistosos. Se bebía sake. Se fumaba en una larga pipa de madera un tabaco de aroma amargo y embriagador. Llegaron unos saltimbanquis y un hombre que arrancaba carcajadas imitando hombres y animales. 3 mujeres viejas tocaban instrumentos de cuerda, sin dejar de sonreír. Harakei estaba sentado en el puesto de honor, vestido de oscuro, los pies descalzos, en un vestido de seda, espléndido. La mujer, con el rostro de chiquilla, se sentaba a su lado. Herb Janker estaba en el extremo opuesto del cuarto. Era asediado por el perfume dulzón de las mujeres que estaban en torno a él, y sonreía embarazado a los hombres que se divertían contándole historias que él no podía comprender. 1000 veces buscó los ojos de ella, y 1000 veces ella encontró los suyos. Era una especie de danza triste, secreta e impotente. Herb Janker la bailó hasta muy tarde. Después se levantó, dijo algo en francés para excusarse. Se liberó de cualquier modo de una mujer que había decidido acompañarlo, y abriéndose campo entre nubes de humo y hombres que lo apostrofaban en aquella lengua incomprensible, se fue. Antes de salir del cuarto, miró una última vez hacia ella. Lo estaba mirando con ojos perfectamente mudos, a siglos de distancia. Herb Janker vagabundeó por el pueblo, respirando el aire fresco de la noche y perdiéndose entre las callejuelas que subían por el flanco de la colina. Cuando llegó a su casa, vio un farol encendido, oscilando detrás de las paredes de papel. Entró y halló a 2 mujeres de pie, frente a él. Una muchacha oriental, joven, vestida con un simple kimono blanco, y ella. Tenía en los ojos una especie de febril alegría. No le dio tiempo de hacer nada. Se acercó, le tomó una mano, se la llevó al rostro, la rozó con los labios
y después, estrechándola fuerte, la puso entre las manos de la muchacha que estaba a su lado y la tuvo allí, por un instante, para que no pudiera escapar. Retiró su mano. Finalmente, dio un par de pasos hacia atrás. Tomó el farol. Miró por un instante a los ojos de Herr Jancourt y escapó. Era un farol anaranjado. Desapareció en la noche. Pequeña luz en fuga. 35. Herr Jancourt no había visto nunca a esa muchacha, ni verdaderamente la vio nunca esa noche. En el cuarto sin luz, sintió la belleza de su cuerpo y conoció sus manos y su boca. La amó durante horas, con gestos que no había hecho nunca, dejándose enseñar una lentitud que no conocía. En la oscuridad era fácil amarla sin amarla a ella. Poco antes del alba, la muchacha se levantó, se puso el kimono blanco y se marchó. (36) Frente a su casa, esperándolo, Herr Jancourt encontró en la mañana a un hombre del Harakei. Llevaba con él 15 hojas de corteza de morera, completamente cubiertas de huevos, minúsculos, color marfil. Herr Jancourt examinó cada hoja con cuidado. Después trató acerca del precio y pagó con pepitas de oro. Antes de que el hombre se fuera, le hizo entender que deseaba ver a Harakei. El hombre negó con la cabeza. Herr Jancourt comprendió, por sus gestos, que Harakei había partido esa mañana, temprano, con su séquito, y que nadie sabía cuándo regresaría. Herr Jancourt atravesó el pueblo a la carrera hasta la morada de Harakei. Solo encontró a unos siervos que a cada pregunta respondían moviendo la cabeza. La casa parecía desierta, y por más que buscara en su alrededor y en las cosas más insignificantes, no encontró nada que se pareciera a un mensaje para él. Dejó la casa y, volviendo hacia el pueblo, pasó delante de la inmensa jaula. Las puertas de nuevo estaban cerradas. Adentro, centenares de pájaros volaban protegidos del cielo. (37) Herr Jancourt esperó aún durante 2 días un signo cualquiera. Después se marchó. Sucedió que, a no más de media hora del pueblo, pasó cerca de un bosque del cual llegaba un singular argentino alboroto. Ocultas por el follaje, se reconocían las miles de manchas oscuras de una bandada de pájaros en descanso. Sin explicar nada a los 2 hombres que lo acompañaban, Herr Jancourt detuvo su caballo, extrajo el revólver de la cintura y disparó 6 tiros al aire. La bandada, aterrorizada, se elevó al cielo, como una nube de humo desprendida por un incendio. Era tan grande que hubieran podido verla a días y días de camino de allí, oscura en el cielo, sin otra meta que su propia dispersión. 38. 6 días después, Herr Jancourt se embarcó en Takaoka, en un barco de contrabandistas holandeses que lo llevó a Sabirk. De allí remontó la frontera china hasta el lago Baikal.
Atravesó 4.000 kilómetros de tierra siberiana, superó los Urales, alcanzó Kiev y en tren recorrió toda Europa de este a oeste, hasta llegar después de 3 meses de viaje a Francia. El primer domingo de abril, a tiempo para la misa mayor, apareció en las puertas de la Ville-Lieu, hizo detener la carroza y por algunos minutos permaneció sentado, inmóvil, detrás de las cortinas. Después descendió y continuó a pie, paso a paso, con un cansancio infinito. Valdaviu le preguntó si había visto la guerra. No la que estaba esperando, respondió. Por la noche entró en la cama de Helene y la amó con tanta impaciencia que ella se asustó y no pudo contener las lágrimas. Cuando él se dio cuenta, ella se esforzó en sonreírle. Es solo que soy muy feliz, le dijo despacio. (39) Hevjanker entregó los huevos a los sericultores de la Ville-Lieu. Después, durante días, no apareció en el pueblo, abandonando incluso el habitual cotidiano paseo hasta el café. A comienzos de mayo, suscitando el estupor general, compró la casa abandonada de Jean Verbin, aquel que un día había dejado de hablar y hasta la muerte no había hablado más. Todos pensaron que tenía en mente construir allí su nuevo laboratorio. Él ni siquiera empezó a limpiarla. Iba de vez en cuando y permanecía solo en esos cuartos. Nadie sabía haciendo qué. Un día llevó a Valdaviu. ¿Pero tú sabes por qué Jean Verbeek dejó de hablar?, le preguntó. Es una de las tantas cosas que no dijo nunca. Habían pasado años, pero los cuadros todavía colgaban de las paredes y las ollas del secadero, al lado del fregadero. No era una casa alegre y Valdaviu por él se hubiera ido enseguida. Pero Hevjanker seguía mirando fascinado aquellas paredes enmohecidas y muertas. Era evidente, buscaba una cosa allá adentro. Tal vez la vida a veces te cambia de una forma que no hay nada más que decir, dijo. Nada más, para siempre. A Valdaviu no le gustaban mucho los temas serios. Estaba observando la cama de Jean Verbeek. Tal vez cualquiera hubiera enmudecido con una casa tan horrenda. Hevjanker siguió por días conduciendo una vida retirada, dejándose ver poco en el pueblo y pasando el tiempo trabajando en su proyecto del parque que tarde o temprano construiría. Llenaba hojas y hojas de diseños extraños que parecían máquinas. Una tarde, Helene le preguntó: ¿qué son? Es una jaula. ¿Una jaula? Sí. ¿Y para qué sirve? Hevjanker tenía los ojos fijos en aquellos dibujos. Tú la llenas de pájaros, todo lo que puedas. Después, un día que te suceda algo feliz, la abres de par en par y los miras volar afuera. (40) A finales de julio, Hevjanker partió con la mujer hacia Niza. Se establecieron en una pequeña villa a la orilla del mar. Así lo había querido Helene, convencida de que la serenidad de un refugio apartado resultaría propicia para despejar el humor melancólico que parecía haberse apoderado del marido.
Había tenido la perspicacia, eso sí, de hacerlo pasar por un capricho personal, regalando al hombre que amaba el placer de perdonárselo. Transcurrieron 3 semanas de pequeña, inatacable felicidad. En los días en que el calor se hacía más benigno, alquilaban una carroza y se divertían descubriendo los lugares escondidos en las colinas, desde los cuales el fondo del mar parecía hecho de papel coloreado. De vez en cuando se dejaban caer por la ciudad para un concierto o una velada mundana. Una tarde aceptaron la invitación de un varón italiano que festejaba su 60º cumpleaños con una solemne cena en el Hotel Suisse. Estaban en el postre cuando la mirada de Herr Janker fue a dar a la de Helene. Estaba sentada al otro lado de la mesa, al lado de un seductor caballero inglés que, curiosamente, ostentaba en la solapa tight una coronita de pequeñas flores azules. Herr Janker lo vio inclinarse hacia Helene y susurrarle alguna cosa en la oreja. Helene se echó a reír de una manera bellísima, y riendo se ladeó ligeramente hacia el caballero inglés, llegando a rozarle con sus cabellos la espalda, en un gesto que no tenía ningún embarazo, sino solo una desconcertante exactitud. Herr Janker bajó la mirada hacia el plato. No pudo menos que notar que su propia mano, aferrada a una cucharita de plata, estaba indudablemente temblando. Más tarde, en el salón de fumar, se acercó tambaleando por el mucho alcohol bebido a un hombre que, sentado solo en la mesa, miraba ante sí con una vaga expresión idiota en el rostro. Se inclinó hacia él y le dijo lentamente: «Debo comunicarle una cosa muy importante, monsieur. Todos damos asco. Somos todos maravillosos y todos damos asco». El hombre venía de Dresde. Comerciaba con reses y entendía poco el francés. Prorrumpió en una fragorosa risotada, haciendo señal de que sí con la cabeza, repetidamente. Parecía que no fuera a parar nunca. Herr Janker y su mujer permanecieron en la Riviera hasta el inicio de septiembre. Dejaron la pequeña villa con tristeza, ya que habían sentido leve, dentro de aquellos muros, la suerte de amarse.